Comenzamos aquí entonces con la evaluación de la rodilla. Siempre hacemos la evaluación global y ahora nos vamos a enfocar directamente en la articulación de rodilla. Para ello, luego de haber hecho toda la evaluación global, nos enfocamos en hacer las preguntas correspondientes a la articulación de rodilla. Y tenemos que mirar, por supuesto, la cadera, el pie y la pelvis, hacer foco en miembros inferiores, además de la rodilla. Preguntas claves seguramente serán si usa plantillas, cómo es su calzado, qué tipo de actividad física también realiza y cuál es el tipo de trabajo que también realiza. En la evaluación, en el plano frontal anterior, debemos observar si hay genu varo, genu valgo y genu recurvatum. Entonces observamos aquí cómo el alineamiento está alterado y debemos empezar a pensar cuál es la musculatura acortada que tracciona para que esto se provoque. Entonces, en este tipo de alteración no podemos dejar de mirar los pies y debemos recordar siempre que esto se realiza en la observación anterior. Claramente la observación de la rótula es fundamental y los músculos, tanto como las aponeurosis fascias, traccionan tanto interna o externamente. No podemos perder de vista qué pasa con la rótula. Tal y como vimos entonces anteriormente, en una primera instancia evaluamos los movimientos activos, luego los movimientos pasivos y por último las contracciones isométricas. Debemos recordar, a modo de metáfora, por supuesto, que el paciente no es un panqueque. Entonces, siempre que hagamos una evaluación, en este caso en una camilla, debemos procurar solamente movilizar la articulación a evaluar. Y para evaluar esa articulación no pueden entrar en juego las demás articulaciones, o debemos procurar evitar que las otras articulaciones se movilicen. En la primera imagen, de arriba a la derecha, donde vemos que la flexión de rodilla es de 135 grados, y eso está muy bien, pero también hay una flexión de cadera. La segunda imagen, que si bien está marcando que la extensión es entre 0 y 15 grados, la extensión de la rodilla la debemos evaluar en decúbito ventral para ver cuánto excursiona la rodilla. No sería este caso el decúbito apropiado. Debemos recordar que a la hora de realizar el movimiento, la evaluación, el examen de movimiento, evaluamos primero la movilidad activa, pidiéndole al paciente que haga el movimiento, a ver qué grado de rango articular puede realizar, y luego la movilidad pasiva. Siempre comenzamos por el lado sano para luego continuar por el lado enfermo. Y por último, luego de hacer la historia clínica, la observación, la palpación, el examen de movimiento, las pruebas especiales, el examen de la sensibilidad, vamos a hacer observar los estudios complementarios. Que como bien sabemos, los estudios complementarios complementan la evaluación y nunca reemplazan la clínica. Sí debemos observar la forma, la estructura y la relación. Esta imagen es lo que nosotros y nosotras observamos cuando el paciente nos relata sus cuestiones, su sintomatología de la patología de la rodilla.
Aquí observamos entonces que en la imagen de la izquierda hay una fractura de rótula porque no se puede observar la congruencia en la forma, la estructura y la ración de la rótula, y lo mismo que se observa la fractura de la tibia y la cabeza del peroné. En la imagen de la derecha porque no se observa ni la congruencia de la forma, la estructura y la relación. Luego, una vez evaluada la rodilla, tenemos que evaluar la articulación de tobillo. Y aquí tenemos esta dicotomía funcional entre la rigidez que se necesita y la flexibilidad, la elasticidad necesaria para poder adaptar la marcha en una primera instancia a las irregularidades del terreno. Que a la vez esta dicotomía funcional y estas dos habilidades, estas dos necesidades que tiene la articulación, hacen que sea una articulación bastante inestable. Inestable claramente para los requerimientos de la vida moderna. Observamos y evaluamos el antepié, el medio pie y el retropié, que es la forma de dividir analíticamente el pie. Así como cuando evaluábamos la rodilla preguntábamos qué tipo de calzado utiliza y si utiliza plantillas, cuando evaluamos el pie, por supuesto que esta pregunta ya la tenemos resuelta porque el paciente nos respondió si utiliza o no utiliza. Siempre nos lleva un tiempo aparte la observación de la bóveda plantar. Nuestra postura está enraizada en los pies, nacimos para estar de pie y es una estructura sufriente. El pie sufre, los pies sufren. Por eso es fundamental evaluar sin medias. Parece una tontería, parece como que uno dice, sí, claro, obviamente voy a evaluar sin medias, pero no podemos evaluar sin medias porque debemos observar qué es lo que pasa con el pie y con la bóveda plantar. Entonces, en esta observación de la bóveda, tenemos que observar cómo está el pie, si está pronado, si está supinado, cómo carga el peso, cómo están las estructuras activas y cómo se encuentran a la vez las estructuras pasivas, dado que el tobillo es una articulación absolutamente bastante inestable y esto va a repercutir en el pie. Debemos recordar, por supuesto, que esto se evalúa tanto en cadena cinemática abierta como en cadena cinemática cerrada. Es fundamental el tipo de calzado que utilizamos o que utilicemos. En este caso se puede observar un zapato que estéticamente puede ser muy lindo, pero que todo el peso del cuerpo está apoyado en el antepié. Y el antepié no está preparado para recibir esta cantidad de peso. El pie está prácticamente vertical y no hay apoyo plantar. El apoyo de la planta del pie en este caso está en un tercio del pie. Por eso es tan grave el uso de este tipo de calzado, si bien puede ser momentáneo, uno podría decir, bueno, pero se puso este calzado por una fiesta o no. Esto trae todo tipo de alteraciones, tanto en la articulación de pie, en el pie, en la articulación de tobillo, rodilla y cadera y por supuesto en la columna. Distinto es en el caso de los bailarines y las bailarinas que están preparados para pararse en puntas de pie. No es el caso de los seres humanos que no hacemos ese tipo de actividad a la hora de utilizar un calzado y descargar todo el peso del cuerpo en el antepié, aunque sea momentáneamente, aunque sea por unas horas. Este ángulo de flick también nos va a dar la pauta, ¿sí? Que es entre 12 y 18 grados, aproximadamente 15 grados, ¿sí? 2, 3 grados más o menos.
nos va a dar la pauta a la hora de colocar una asistencia de marcha, ya sean bastones canadienses o muletas o bastón incluso. Y cuando un paciente se pone en posición de evaluación, con los pies mirando hacia adelante, siempre hay una rotación porque el pie asume una posición hacia afuera. Y esta rotación, entre comillas, es la posición que asume el pie. No debe haber una rotación de cadera. Es la posición del pie exclusivamente a nivel distal. Aquí entonces, cuando observamos al paciente en la observación anterior, el pie solamente, no hay rotación de cadera, asume esta posición y hay una rotación hacia afuera de 15 grados aproximadamente. En la observación posterior, y lo vemos en la observación postural, observamos la caída, ¿sí?, del tendón de Aquiles y cuál es la posición del calcáneo. La posición del calcáneo va a ser clave para la alineación del pie. Y para la posición del calcáneo tenemos que tener en cuenta quiénes son, qué riendas musculares, qué grupo muscular estaría traccionando en función de los acortamientos presentados. La mirada siempre tiene que ser global, entonces aquí para observar el pie empezamos a observar desde la rodilla y como la caída de la posición del calcáneo depende del tendón de Aquiles, empezamos a mirar desde los gemelos entonces. Cuando el paciente pisa, realiza la marcha, observamos cuando el pie está normal, que se observa el arco, ¿sí?, si hay un pie plano o cuando el pie es cabo, es decir, que tiene mucho arco en la bóveda plantar. Aquí en estas fotos observamos todos los movimientos, todas las posibilidades de movimiento de la articulación de tobillo. Pero de cara a realizar una goniometría o una evaluación de fuerza muscular, procuremos que el pie quede fuera de la camilla para que no haya ningún tipo de rozamiento y que no se presenten obstáculos a la hora de evaluar. Aquí observamos que el paciente está siendo evaluado en decúbito prono y con el pie por fuera de la camilla, para que no haya ningún tipo de resistencia y para poder realizar al 100% la prueba. En las pruebas entonces de fuerza isométrica, tanto las del tibial anterior como la siguiente del tibial posterior, le tenemos que pedir al paciente que haga fuerza y resistimos el movimiento para poder obtener la contracción isométrica.